y les dará el árbol de la vida y vivirán para siempre. Estas palabras, contenidas en las Escrituras, guardan un secreto profundo, uno que ha sido objeto de especulación durante siglos, la promesa de la inmortalidad. No estamos hablando de una inmortalidad ficticia o de fantasía, sino de algo que se menciona en la Biblia y que muchos pasan por alto. Pero, ¿qué significa exactamente? ¿Cómo podemos comprender este misterio oculto en los textos sagrados? Para empezar, es esencial que nos adentremos en el simbolismo bíblico, pues en este reside la clave de los grandes secretos divinos. A lo largo de las Escrituras, el concepto de inmortalidad está entrelazado con el propósito original de la creación del hombre. En el libro del Génesis, se nos presenta la historia del jardín del Edén, un lugar donde Adán y Eva vivían en comunión con Dios, sin conocer la muerte. Sin embargo, fue su desobediencia lo que los separó de ese estado eterno. Al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, no solo abrieron sus ojos al pecado, sino que fueron expulsados del Edén, y con ello, perdieron el acceso al árbol de la vida, el símbolo por excelencia de la inmortalidad. El árbol de la vida no es solo un elemento decorativo en este relato. Representa una fuente directa de vida eterna, algo que estaba destinado para la humanidad desde el principio. Pero, una vez que Adán y Eva cayeron, Dios puso querubines con una espada de fuego para custodiar ese árbol, asegurándose de que nadie más tuviera acceso a él. Aquí es donde comienza el misterio. ¿Por qué tanto celo por proteger este árbol? Porque la inmortalidad, en su forma más pura, está reservada para aquellos que vivan en plena comunión con Dios, según su voluntad y su designio original. Este es el primer paso hacia la inmortalidad, reconocer que fuimos creados para ser inmortales. Pero esta inmortalidad no es simplemente física. Es un estado de ser completo, donde cuerpo, alma y espíritu están alineados con lo divino. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se vuelve a mencionar el árbol de la vida. Esta vez, se presenta como una recompensa final para los que perseveren y mantengan la fe. Esto nos lleva a la siguiente parte del secreto: no es suficiente desear la inmortalidad, hay un camino que debe recorrerse para alcanzarla. Muchos creen que la Biblia solo trata de la vida después de la muerte, pero la inmortalidad que se menciona en sus páginas va mucho más allá de un simple concepto de cielo o vida eterna. Está intrínsecamente ligada a la restauración de la relación entre Dios y el hombre. De hecho, Jesucristo, durante su ministerio, habló varias veces de la vida eterna, pero no solo como una recompensa futura, sino como algo que comienza en el presente, en la tierra. El Evangelio de Juan, por ejemplo, dice: «El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Aquí, vemos un indicio de que la vida eterna no es solo un regalo después de la muerte física. Es una promesa de transformación que comienza ahora, en este momento, en nuestra relación con Dios. Es una comunión profunda que trasciende la mortalidad y las limitaciones del cuerpo humano. Entonces, ¿cuál es esta receta bíblica para la inmortalidad? ¿Cómo podemos acceder a ella? El camino hacia la inmortalidad en la Biblia no es un concepto abstracto ni una promesa vacía, sino una realidad espiritual que se revela progresivamente a lo largo de sus páginas. Para comprenderla plenamente, debemos analizar con atención las enseñanzas de Jesucristo, quien no solo habló de la vida eterna, sino que también mostró cómo alcanzarla. Una de las claves más poderosas que dejó fue su declaración en Juan capítulo 17 versículo 3, «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Aquí, la inmortalidad no es presentada simplemente como una vida sin fin, sino como una experiencia relacional, un conocimiento profundo y personal de Dios. El conocimiento del que habla Jesús no es un simple saber intelectual. No se trata de memorizar versículos o de saber sobre Dios de manera superficial. Se refiere a una intimidad, a una relación viva y transformadora con el Creador. Conocer a Dios es vivir en comunión con Él, en sintonía con su voluntad. Y este tipo de relación lleva a una vida que trasciende la muerte física. En otras palabras, la inmortalidad comienza cuando nos conectamos verdaderamente con Dios, cuando dejamos que su vida fluya a través de nosotros.
No es un regalo postergado para el futuro, es una transformación del presente. Jesús, al decir esto, nos está mostrando el corazón del secreto bíblico para la inmortalidad, la restauración de nuestra relación con Dios. Desde la caída de Adán y Eva, la humanidad ha estado separada de esa fuente de vida eterna, pero Jesús vino precisamente para reconciliarnos, para abrir nuevamente ese acceso a la vida inmortal que se perdió en el Edén. No es coincidencia que en los Evangelios, cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasga en dos. Ese velo simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad. Su rasgadura es un indicio claro de que ahora tenemos acceso directo a Dios y, por lo tanto, a la vida eterna. Sin embargo, hay algo más profundo en juego aquí. Esta conexión con Dios no solo transforma nuestra relación espiritual, sino también nuestra naturaleza humana. A lo largo del Nuevo Testamento, los apóstoles hablan de una transformación del ser que ocurre en aquellos que siguen a Cristo. Pablo, en su carta a los Corintios, escribe: «He aquí, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados». Esta transformación es clave para entender la inmortalidad en términos bíblicos. No es simplemente una extensión de nuestra vida mortal, sino una completa renovación de nuestro ser, tanto en el espíritu como en el cuerpo. Jesús mismo resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no estaba sujeto a la muerte ni a las limitaciones físicas. Y lo que es más fascinante es que promete que los que le siguen también experimentarán esa transformación. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice Pablo. Aquí se nos presenta el destino final de aquellos que buscan a Dios, una vida eterna no solo en espíritu, sino también en cuerpo, en una existencia plena y glorificada. Pero la receta para la inmortalidad no se detiene en el simple acto de creer. La fe, sin duda, es el primer paso, pero el siguiente es caminar en los caminos de Dios. Jesús constantemente llamaba a sus discípulos a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, no como una imposición legalista, sino como una expresión de amor. En sus enseñanzas, ser inmortal es más que existir para siempre, es ser transformado a la imagen de Dios, es reflejar su carácter, su pureza y su santidad. Este llamado a una vida transformada es esencial para entender la inmortalidad bíblica. No es simplemente vivir para siempre, sino vivir en armonía con el Creador, reflejando su naturaleza divina. ¿Y qué implica eso? Implica dejar atrás el pecado, abrazar el amor, la justicia y la verdad. La idea de una transformación completa del ser es un concepto poderoso que impregna toda la Biblia. Y esa transformación está estrechamente ligada a un cambio en la forma en que vivimos, en la forma en que entendemos la vida misma. En las Escrituras, vemos que la inmortalidad no es simplemente una recompensa por el buen comportamiento, sino el resultado de una vida que se alinea con el plan divino. ¿Pero cómo se logra esa alineación? ¿Cómo podemos, como seres humanos, que aún somos falibles y mortales, acercarnos a esa vida eterna? Uno de los aspectos más reveladores sobre el secreto bíblico de la inmortalidad lo encontramos en las enseñanzas del apóstol Pablo. En su carta a los Romanos, Pablo introduce la noción de que la inmortalidad está directamente relacionada con la justicia y la obediencia a Dios. Él dice: «El don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor», Romanos capítulo 6 versículo 23. Aquí, Pablo nos da una clave crucial: la vida eterna no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios méritos. Es un regalo, un don que se nos ofrece a través de Jesucristo. Pero, al mismo tiempo, debemos responder a ese don con una vida que refleje ese regalo divino. Para poder recibir este regalo, es necesario que el ser humano muera a su antigua naturaleza. Este es un tema recurrente en las epístolas paulinas, la muerte al pecado y el renacimiento en Cristo. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, Romanos capítulo 6 versículo 8. Esta muerte al pecado no es un concepto figurado, es un cambio real en la manera en que vivimos nuestras vidas. Para caminar en el camino de la inmortalidad, es necesario que abandonemos las cosas que nos atan a este mundo mortal: el egoísmo, la codicia,
la injusticia y el orgullo. Estos son los obstáculos que nos impiden alcanzar la vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros. La Biblia es clara en este punto: el pecado lleva a la muerte. No solo la muerte física, sino una muerte espiritual, una desconexión total de Dios, que es la fuente de toda vida. Pero, a través de Jesucristo, tenemos la oportunidad de reconectarnos con esa fuente y de vivir en una nueva realidad. La inmortalidad no es simplemente una prolongación indefinida de nuestra existencia actual, sino una vida renovada, transformada, liberada del poder del pecado y de la muerte. Pablo describe esta vida renovada en términos muy concretos. Él habla de la necesidad de renovar la mente y de vivir según el Espíritu, Romanos capítulo 12 versículo 2. Este es otro aspecto vital del camino hacia la inmortalidad. No podemos seguir viviendo según los patrones de este mundo si queremos acceder a la vida eterna. La vida eterna requiere un cambio de mentalidad, un cambio de enfoque, en el que nuestras prioridades ya no estén en las cosas temporales y perecederas, sino en las cosas eternas. Es una vida que busca la verdad, la justicia y la bondad por encima de todo. Pero, ¿cómo se vive de acuerdo con el Espíritu? En Gálatas 5, Pablo menciona los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos no son solo características de una vida virtuosa, son indicadores de una vida que ha comenzado a experimentar la inmortalidad. Una vida que ha sido tocada por lo eterno. El Espíritu Santo, que se nos da como sello de la promesa de la vida eterna, es quien produce estos frutos en nosotros, y a medida que los cultivamos, nos acercamos más a esa vida que no tiene fin. Este proceso de renovación no es instantáneo. Es un camino que debe recorrerse día a día, un proceso continuo en el que morimos a nuestra vieja manera de vivir y resucitamos a una nueva vida en Cristo. Es un ciclo de muerte y resurrección que comienza ahora y que culminará en la resurrección final, cuando, como dice Pablo, seremos transformados, cuando lo corruptible se vestirá de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. Aquí es donde se encuentra uno de los misterios más profundos de la Biblia. La inmortalidad no es algo que solo esperamos en el futuro. Es algo que comienza a manifestarse en nosotros ahora, a través de una vida transformada. Cuando vivimos según los principios del reino de Dios, cuando buscamos la justicia, cuando amamos a nuestro prójimo, estamos experimentando ya la inmortalidad en nuestra propia carne. Estamos comenzando a vivir en esa nueva realidad que Dios ha preparado para los que lo aman. Jesús vino para que tengamos vida, y vida en abundancia. Esa abundancia no se refiere únicamente a la prosperidad material o a la felicidad temporal. Se refiere a la vida plena, a una existencia que trasciende el tiempo y las limitaciones de este mundo. La Biblia nos muestra que la inmortalidad no solo es una promesa futura, sino un estado que podemos empezar a experimentar ahora, en la vida presente. Sin embargo, alcanzar este estado requiere algo más profundo que una simple creencia o una confesión de fe. Involucra una transformación completa del ser, tanto en lo espiritual como en lo físico. Uno de los puntos claves en este proceso es la resurrección. A lo largo de las Escrituras, el concepto de la resurrección no solo se refiere a un evento futuro, sino a una realidad que empieza a gestarse desde el momento en que nos conectamos con Dios. En el Nuevo Testamento, la resurrección de Cristo es presentada como la victoria definitiva sobre la muerte. Y no es una victoria solo para Él, sino para todos los que creen en Él. Cuando Jesús resucita, nos muestra que la muerte no tiene la última palabra. Pablo, en su primera carta a los Corintios, lo expresa de una manera fascinante: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios capítulo 15 versículo 55. Este grito desafiante hacia la muerte refleja la creencia central del cristianismo: la muerte ha sido derrotada y, por lo tanto, la vida eterna es posible para todos los que están en Cristo. Pero este triunfo no solo se refiere a una victoria futura en la resurrección del cuerpo al final de los tiempos. La resurrección de Cristo tiene implicaciones inmediatas en la vida de sus seguidores. A través de su resurrección, Jesús nos invita a participar de su vida.
Esto significa que la vida eterna comienza cuando aceptamos y vivimos bajo su señorío. En cierto sentido, los que creen en Cristo ya han pasado de la muerte a la vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5 versículo 24. Este pasaje es crucial porque nos dice que el acto de creer y seguir a Cristo no solo garantiza una futura resurrección, sino que ya hemos sido trasladados a una nueva realidad, una nueva vida. Esta nueva vida es la semilla de la inmortalidad que crece dentro de nosotros. No es una espera pasiva para lo que vendrá después de la muerte, sino una transformación activa en el presente. La resurrección de Cristo no solo nos asegura que también seremos resucitados, sino que nos invita a vivir como resucitados ahora, como personas que ya han sido liberadas del poder de la muerte. Sin embargo, vivir en esta nueva realidad no es algo que ocurra automáticamente. Requiere un compromiso consciente de nuestra parte para morir a lo que nos ata a este mundo y vivir según los principios del reino de Dios. Y aquí entra en juego uno de los aspectos más desafiantes de la vida cristiana: el sacrificio. Jesús mismo dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Mateo capítulo 16 versículo 25. Esta es una verdad paradójica que resuena a lo largo del Evangelio. La inmortalidad no se consigue aferrándose a la vida, sino estando dispuesto a entregarla. Este principio del sacrificio nos desafía a dejar atrás el miedo a la muerte. En un mundo obsesionado con la supervivencia y el miedo a la mortalidad, el mensaje de Jesús es radical: para ganar la vida eterna, debes estar dispuesto a morir, no solo físicamente, sino espiritualmente, a tus deseos egoístas, a tu orgullo, a tu apego a las cosas pasajeras. Esta muerte no es un fin, sino un nuevo comienzo. Al morir al yo, al pecado, y a los deseos del mundo, estamos abriendo la puerta a la verdadera vida, la vida que es eterna. El apóstol Pablo lo describe de una manera conmovedora: con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Aquí se nos revela otro secreto del camino hacia la inmortalidad: la vida inmortal no es solo nuestra, es la vida de Cristo en nosotros. Este es un misterio profundo. La inmortalidad no es algo que podamos generar por nosotros mismos, sino algo que se nos concede cuando permitimos que Cristo viva en nosotros. La vida eterna, entonces, no es simplemente nuestra propia vida prolongada indefinidamente. Es la vida de Cristo, una vida que trasciende la muerte, que fluye en nosotros y a través de nosotros. El sacrificio de Cristo en la cruz no solo fue un evento histórico, fue el acto definitivo que rompió el poder de la muerte y nos abrió el camino hacia la inmortalidad. Pero este camino no se recorre en soledad. A través del Espíritu Santo, somos capacitados para vivir esta nueva vida, para enfrentar y superar los desafíos del pecado y la muerte, y para manifestar esa inmortalidad que ya está trabajando en nosotros. Cristo nos llama no solo a creer en Él, sino a vivir en Él, a permitir que su vida transforme nuestra existencia aquí y ahora. El sacrificio de Cristo no solo rompe el poder de la muerte, sino que establece un nuevo paradigma de vida, una vida que no se define por los límites de este mundo, sino por el reino de Dios. Para comprender este cambio fundamental, debemos observar uno de los momentos más reveladores del ministerio de Jesús, cuando declaró: «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá». Juan capítulo 11 versículo 25. Con estas palabras, Jesús no solo señala que tiene poder sobre la muerte, sino que Él mismo es la fuente de toda vida verdadera. La inmortalidad, entonces, no es solo un estado de existencia prolongada, es estar profundamente unido a Cristo, quien es la vida eterna personificada. Lo más fascinante de esta afirmación es que la vida eterna no es simplemente una promesa futura, es una realidad que comienza en el momento en que nos entregamos a Cristo. Este es el núcleo del misterio bíblico: la inmortalidad no es algo distante, reservado solo para después de la muerte física. Al contrario, es algo que se activa desde el momento en que creemos, nos rendimos y permitimos que la vida de Cristo fluya en nosotros. La vida eterna comienza aquí y ahora. Sin embargo,
El desafío radica en cómo vivimos esa realidad en un mundo que sigue marcado por la mortalidad, el sufrimiento y el pecado. La Biblia nos enseña que, aunque vivamos en este mundo, ya no pertenecemos a él en un sentido espiritual. Pablo lo expresa con claridad: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3 versículo 20. Esta idea de ciudadanía celestial nos da una pista importante: la inmortalidad no se trata solo de la extensión de la vida física, sino de la pertenencia a una nueva realidad, un nuevo reino, donde las reglas y limitaciones de este mundo ya no se aplican. Pero, ¿cómo se manifiesta esta vida inmortal en nuestro día a día? Una vez más, las Escrituras nos ofrecen respuestas. Vivir la inmortalidad en la tierra implica caminar en el Espíritu. En Romanos 8, Pablo habla del contraste entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Vivir según la carne, dice, lleva a la muerte, pero vivir según el Espíritu es vida y paz. Aquí, encontramos una de las claves más poderosas para experimentar la inmortalidad: el Espíritu Santo. Él es quien nos guía, nos transforma y nos capacita para vivir según los principios del reino de Dios, incluso en medio de un mundo que aún está bajo el dominio de la muerte. Cuando vivimos en el Espíritu, comenzamos a ver cómo la vida eterna no solo es una promesa futura, sino una realidad que se manifiesta en nuestras relaciones, decisiones y actitudes. Ya no somos esclavos del miedo a la muerte, porque sabemos que nuestra verdadera vida está escondida en Cristo. Esta certeza nos da una libertad increíble: la libertad de amar sin reservas, de servir sin buscar recompensa, de sacrificar sin temor a la pérdida. Porque entendemos que todo lo que hacemos en Cristo tiene un eco eterno. No vivimos para este mundo, sino para el reino eterno al que ya pertenecemos. El apóstol Juan también nos ofrece una visión fascinante sobre este tema en su primera epístola, cuando dice: sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. 1 Juan capítulo 3 versículo 14. El amor, entonces, es otro de los frutos de esta vida inmortal. No es un amor superficial o condicionado, sino un amor que nace del Espíritu y que refleja el carácter de Dios. Amar a los demás es una señal de que la vida eterna ya está operando en nosotros. Este amor no solo transforma nuestras relaciones, sino que es una evidencia tangible de que hemos sido trasladados de la muerte a la vida. Lo que estamos viendo es que la inmortalidad no se trata solo de sobrevivir a la muerte física, sino de vivir una vida transformada aquí y ahora. Cada acto de amor, cada paso de obediencia, cada decisión de caminar en el Espíritu es una manifestación de esa vida eterna que ya está presente en nosotros. Y aunque este cuerpo mortal siga enfrentando el envejecimiento, el dolor y eventualmente la muerte, nuestra verdadera vida, la que está unida a Cristo, es incorruptible e inmortal. El apóstol Pedro también nos recuerda esta verdad al decir que hemos sido nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro capítulo 1 versículo 23. Este nuevo nacimiento no es solo un cambio espiritual, sino una transformación que afecta toda nuestra existencia. La palabra de Dios, viva y eterna, ha sembrado en nosotros una semilla inmortal que, aunque no siempre la veamos, está creciendo y floreciendo. Vivir con esta conciencia cambia radicalmente nuestra perspectiva sobre la vida, la muerte y el propósito de nuestra existencia. La inmortalidad bíblica no es solo la supervivencia de nuestro ser después de la muerte, es vivir con un propósito eterno aquí y ahora, sabiendo que lo que hacemos en esta vida tiene un impacto que va más allá del tiempo. Uno de los aspectos más profundos y transformadores de la inmortalidad en la Biblia es el concepto de ser conformados a la imagen de Cristo. La inmortalidad no se trata solo de vivir para siempre, sino de ser transformados para reflejar la naturaleza divina. En Romanos capítulo 8 versículo 29, Pablo nos revela algo esencial: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esta conformidad a la imagen de Cristo es el destino de aquellos que caminan en el camino de la vida eterna. La inmortalidad no solo implica la continuidad de nuestra existencia, sino que conlleva una transformación total. Nos habla de una vida nueva que no está limitada por las fragilidades del cuerpo humano,
sino que se eleva por encima de las circunstancias terrenales. Este proceso de transformación comienza en el momento en que aceptamos a Cristo y se va desarrollando a lo largo de nuestra vida, pero alcanza su plenitud cuando somos resucitados en cuerpos glorificados, semejantes al cuerpo resucitado de Jesús. Esto es lo que Pablo describe en 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección de los muertos: se siembra un cuerpo natural, se levanta un cuerpo espiritual. 1 Corintios capítulo 15 versículo 44. Aquí hay un principio clave para entender la inmortalidad bíblica: la resurrección de Cristo es el modelo de nuestra propia resurrección. Jesús no resucitó en un cuerpo simplemente restaurado a su estado anterior, sino en un cuerpo glorificado, un cuerpo que trasciende las limitaciones físicas. Y este es el cuerpo que también nos espera. Pablo describe este cambio como un acto milagroso en el que lo que es mortal se revestirá de inmortalidad, y lo corruptible se revestirá de incorrupción. Este no es solo un cambio superficial, es una metamorfosis total, un renacer que transforma nuestra naturaleza misma. Sin embargo, este proceso de transformación no ocurre solamente en el futuro, después de la muerte física. La Biblia es clara en que esta transformación comienza ahora, en el presente. Al caminar con Cristo, somos llamados a despojarnos del viejo hombre y a revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. Es un proceso de morir al pecado, a nuestros deseos egoístas, y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Es en este proceso de santificación donde comenzamos a experimentar los primeros frutos de la vida eterna. Como lo expresa Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, somos transformados de gloria en la misma imagen. La inmortalidad no es solo un destino futuro, sino una realidad presente que se manifiesta cada día a medida que nos conformamos más y más a la imagen de Cristo. Un aspecto esencial de este cambio es la renovación de la mente. Pablo exhorta a los creyentes en Romanos capítulo 12 versículo 2 a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de su mente. Esta renovación implica un cambio en nuestra manera de pensar, de ver el mundo, y de entender nuestra identidad en Cristo. No somos simplemente seres mortales, destinados a una existencia efímera, somos hijos de Dios, llamados a una vida que trasciende los límites del tiempo y del espacio. Cuando permitimos que nuestras mentes sean renovadas por la palabra de Dios, empezamos a pensar en términos de eternidad. Nuestras prioridades cambian, nuestros deseos se alinean con los de Dios, y comenzamos a ver el mundo desde una perspectiva celestial. Este cambio en la mentalidad nos lleva a una vida de servicio y de amor, porque entendemos que nuestra verdadera recompensa no está en las cosas temporales de este mundo, sino en la eternidad con Dios. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, les estaba mostrando el camino de la inmortalidad, una vida dedicada a servir a los demás, a amar sin esperar nada a cambio. La inmortalidad, entonces, se manifiesta en actos de amor, en la humildad y en el sacrificio por los demás. Jesús dijo que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Este amor es el reflejo del reino eterno en nuestra vida diaria. El apóstol Juan nos ofrece otra clave importante sobre la inmortalidad cuando afirma: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan capítulo 3 versículo 2. Aquí vemos que la culminación de nuestra inmortalidad está en la plena manifestación de Cristo en nuestras vidas. Ser semejantes a Cristo es la meta final del proceso de transformación. No se trata simplemente de vivir para siempre, sino de ser plenamente como Cristo, participando de su naturaleza divina. Este proceso no es algo que podamos lograr por nuestros propios medios. Es el Espíritu Santo quien obra en nosotros, moldeándonos y formándonos para ser como Cristo. El Espíritu es la garantía, el sello de la promesa de la vida eterna. Es Él quien nos guía, nos consuela, nos fortalece, y nos ayuda a vencer los desafíos del pecado y de la muerte. A medida que caminamos en el Espíritu, experimentamos esa vida inmortal que ya está obrando en nosotros, y que se completará en la resurrección final. Así, la inmortalidad bíblica no es solo un premio a recibir en el futuro, sino una vida de transformación en el presente, una vida vivida en comunión con Cristo,
bajo la guía del Espíritu, reflejando el amor de Dios en todo lo que hacemos. La inmortalidad en las Escrituras no puede entenderse plenamente sin explorar el papel del Espíritu Santo. Él es la clave para que esta vida eterna sea una realidad tangible en nuestras vidas. Desde el principio, el Espíritu se ha mostrado como el dador de vida. En Génesis, leemos que Dios sopló en el hombre aliento de vida, y es este mismo Espíritu el que obra en nosotros hoy, regenerando, renovando y transformando todo nuestro ser. A través del Espíritu, no solo tenemos la promesa de la inmortalidad futura, sino que vivimos ahora con una muestra de lo que vendrá. El Espíritu Santo es la presencia viva de Dios en nosotros, y sin Él, la inmortalidad sería un concepto vacío. Cuando Jesús prometió a sus discípulos que enviaría al Consolador, no solo les estaba garantizando compañía, sino que les estaba ofreciendo acceso directo a la vida de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos introduce en la vida eterna, quien sella nuestra identidad como hijos de Dios, y quien transforma nuestro ser para que participemos de la naturaleza divina. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, Romanos capítulo 8 versículo 16. Este testimonio es crucial porque nos recuerda quiénes somos en Cristo y cuál es nuestro destino final, la vida eterna. Pero, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en este proceso? Una de sus funciones más vitales es darnos poder para vivir una vida que refleja la eternidad. El Espíritu no solo nos ofrece consuelo o dirección, nos empodera para superar la muerte espiritual y vivir una vida de victoria sobre el pecado. Es Él quien produce en nosotros los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 23. Estos frutos son la evidencia de que la vida eterna ya está operando en nosotros, transformando nuestro carácter y alineándolo con el de Cristo. Este proceso de transformación también está vinculado a la santificación. El Espíritu Santo nos santifica, lo que significa que nos aparta para Dios, nos purifica, y nos moldea para ser como Cristo. La santificación no es solo una cuestión de moralidad o conducta, es la participación en la vida divina, una vida que ya no está sujeta a las limitaciones del pecado y de la muerte. A través del Espíritu, somos capacitados para vivir en justicia y santidad, y cada día de nuestra vida se convierte en un paso hacia la plenitud de la inmortalidad. Un aspecto fascinante del papel del Espíritu Santo es su relación con la resurrección final. En Romanos capítulo 8 versículo 11, Pablo nos ofrece una promesa asombrosa: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí vemos que el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba reside en nosotros, garantizando que nuestros cuerpos, aunque mortales, también serán resucitados. La inmortalidad no es solo una cuestión de la vida espiritual, sino que incluye la redención y glorificación de nuestros cuerpos físicos. Esta esperanza nos impulsa a vivir con una visión eterna, sabiendo que, aunque este cuerpo se desgaste, será renovado y transformado en la resurrección. El Espíritu Santo, además, nos enseña a vivir con la mente puesta en las cosas de arriba. Nos da una nueva perspectiva, una visión del mundo que trasciende lo temporal y lo terrenal. Al caminar con el Espíritu, comenzamos a ver la vida desde el punto de vista de la eternidad, y esto cambia radicalmente cómo respondemos a las dificultades, al sufrimiento y a las pruebas de la vida. Ya no estamos atrapados en la desesperación de la muerte o el miedo al futuro, porque sabemos que la vida eterna ya está garantizada. La vida en el Espíritu es una vida de confianza en el plan de Dios, sabiendo que nada en este mundo puede separarnos del amor de Cristo, ni siquiera la muerte. Otro aspecto clave del Espíritu Santo es que nos une como cuerpo de Cristo, y es en esta unidad donde también se manifiesta la inmortalidad. Somos llamados a vivir la vida eterna no en aislamiento, sino en comunidad con otros creyentes. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, es la manifestación visible del reino de Dios en la tierra, y es a través de esta comunión que experimentamos juntos la realidad de la inmortalidad. En Efesios 4, Pablo nos llama a ser un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación.
Esta unidad espiritual es una señal de que ya hemos sido trasladados del reino de la muerte al reino de la vida. Vivir en el Espíritu también nos da poder sobre el miedo a la muerte. Una de las grandes ataduras de la humanidad es el temor a la muerte, pero el Espíritu Santo nos libera de ese temor. En Hebreos capítulo 2 versículos del 14 al 15, leemos que Jesús participó de nuestra carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este es uno de los mayores regalos de la vida en el Espíritu, la libertad del miedo a la muerte, porque sabemos que la muerte ha sido derrotada y no tiene dominio sobre nosotros. El Espíritu Santo, por lo tanto, es el sello de la promesa de la inmortalidad, el que nos guía en el camino hacia la vida eterna y nos capacita para vivir como ciudadanos del reino celestial, aquí y ahora. Al llegar al final de este recorrido por la inmortalidad bíblica, es necesario enfocarse en el destino final de la creación. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, narra una historia unificada de redención que culmina en la renovación total del universo. La inmortalidad no es simplemente una promesa individual, un escape personal del pecado o la muerte. Es la restauración completa de todo lo que Dios creó. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, nos presenta una visión de este destino glorioso: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1. Aquí encontramos una verdad asombrosa: la inmortalidad no solo incluye nuestra transformación, sino la transformación del cosmos mismo. No estamos destinados a habitar eternamente en un mundo marcado por la decadencia, la corrupción o el dolor. Dios hará nuevas todas las cosas. Esta promesa de una creación renovada nos recuerda que el plan de Dios es mucho más amplio que el destino individual de nuestras almas. Él restaurará el orden original, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Es aquí donde podemos ver con mayor claridad el propósito final de la inmortalidad. La vida eterna no es solo una extensión de la existencia, sino la entrada en una realidad completamente nueva, donde Dios mismo estará con su pueblo, y Él será su Dios, y ellos serán su pueblo. Esta comunión perfecta con Dios es el clímax de la promesa bíblica. No solo viviremos eternamente, sino que viviremos eternamente en la presencia de Dios. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 4, leemos que en ese lugar glorioso verán su rostro. Ver el rostro de Dios es la expresión más íntima de nuestra relación con Él, y es la culminación de nuestra vida en Cristo. La inmortalidad, entonces, no es un mero estado de existencia, es la plenitud de la vida en la presencia de Dios, donde somos transformados completamente a su semejanza, viviendo en un mundo perfecto, sin pecado ni muerte. Esta imagen de un cielo nuevo y una tierra nueva no es una fantasía lejana, sino la culminación del plan redentor de Dios. Es la restauración del Edén, pero en una escala cósmica, donde la humanidad, liberada de las ataduras del pecado y la muerte, puede cumplir el propósito para el cual fue creada: glorificar a Dios y disfrutar de su presencia para siempre. En esta nueva creación, el árbol de la vida vuelve a aparecer, símbolo de la inmortalidad y de la restauración del orden perdido. En Génesis, el árbol de la vida fue apartado después de la caída del hombre, pero en Apocalipsis capítulo 22 versículo 2, lo vemos nuevamente en el centro de la Nueva Jerusalén, dando fruto cada mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Este árbol es una imagen poderosa del poder restaurador de Dios y de su promesa cumplida: vida abundante y eterna para todos aquellos que han sido redimidos. El río de agua de vida, que fluye desde el trono de Dios y del Cordero, es otro símbolo de esta vida eterna. En Juan capítulo 7 versículo 38, Jesús ya había anticipado que aquellos que creyeran en Él tendrían ríos de agua viva fluyendo desde su interior, refiriéndose al Espíritu Santo. Este río en Apocalipsis es la fuente inagotable de la vida que proviene de Dios mismo, dándonos la imagen de un suministro continuo de vida, paz y comunión con Él. ¿Qué significa esto para nosotros en la actualidad? Vivir con la esperanza de esta inmortalidad transforma radicalmente nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte. Sabemos que la muerte no es el final,
sino el comienzo de una realidad mucho mayor. Esta esperanza no es una simple fantasía, sino una certeza basada en la promesa fiel de Dios. Cada sufrimiento que atravesamos, cada dificultad que enfrentamos en este mundo, es temporal en comparación con la gloria eterna que nos espera. Pablo lo expresa en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Además, la certeza de la inmortalidad nos llama a vivir con un propósito eterno. Saber que nuestras acciones aquí tienen repercusiones en la eternidad nos impulsa a vivir de manera santa y justa, no para ganar la inmortalidad, sino como una respuesta agradecida al don de la vida eterna que ya hemos recibido en Cristo. Somos embajadores del reino de Dios, y cada decisión, cada acto de amor, cada palabra de vida que proclamamos es una semilla plantada en la eternidad. Finalmente, la inmortalidad bíblica nos llena de una esperanza inquebrantable. No importa cuán oscuro se vea el mundo a nuestro alrededor, sabemos que Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Nuestra fe no está anclada en las circunstancias temporales, sino en la promesa inmutable de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde moraremos con Él para siempre. La victoria de Cristo sobre la muerte es nuestra garantía de que, en Él, también somos vencedores. Y esa es la esencia de la inmortalidad, vida eterna en comunión perfecta con nuestro Creador, libres del poder de la muerte, y llenos de la plenitud de la vida divina, para siempre.